Hola, buenos días. Soy la profesora Ileana Pacheco de la materia Ecología y Medio Ambiente. Muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema de estructura de la naturaleza e implicaciones sustentables. Es importante considerar que para llegar a esta estructura de cómo está conformado nuestro ecosistema, pues es necesario retomar un poquito sobre lo que son los niveles de organización. Para ecología, los niveles de organización que importan es desde el organismo, población, comunidades y ecosistemas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a considerar el tema de población. Y la pregunta detonante sería, ¿por qué va cambiando la densidad de una población? En temas pasados llegamos a ver que el nivel más importante es la población, porque la población nos arroja datos que no nos los puede dar a un organismo o un ecosistema o comunidad. Defínase como población como el conjunto de organismos de una especie, pero recuerden que la especie son aquellos organismos que se pueden reproducir entre sí y sobre todo dejar descendencia fértil. Como es un conjunto de organismos, ahora definamos lo que es organismo o individuo, que es un ser vivo completamente organizado y complejo. Entonces les decía que la población no nos arroja datos importantes para comprender la dinámica poblacional de una especie. Ahora bien, una población es mucho más que un conjunto de organismos del ecosistema, ya que tiene características muy particulares. Vamos a definir esto. Si pueden observar esta imagen, vemos que un organismo, por ejemplo, aquí en una zona agrícola, una planta nos puede dar definición de características morfológicas. Ahora bien, recuerden que esto le llamábamos autoecología, ¿sí? Donde nos da características del organismo. Pero cuando hablamos de población, ese conjunto de una planta, en este caso, bueno, puede ser un monocultivo de maíz, frijol, de una especie, donde nos define aquí la abundancia, cantidad, y cuando hablamos de una comunidad va a ser ese conjunto de poblaciones. Pueden ver en esta imagen que para un cultivo le vamos a llamar policultivos, donde puede ser cultivos de maíz, frijol, calabaza, pero no solamente plantas, sino también animales, insectos, aves. Y cuando ya hablamos de un ecosistema, estamos hablando de la parte biótica y abiótica. En este caso, un cultivo va a ser más que la suma de una planta. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos hace para comprender una especie? Necesitamos ciertas características que nos los definen una población. Y bien, ¿cuáles son esas características de la población? Está la densidad o tamaño, que nos referimos ahora en esta época de pandemia, como pueden ver en esa imagen, es una población, si queremos retomar ese tipo de evento que surge ahorita. Esta población, como pueden ver ahí, tenemos la presencia del coronavirus, la población que ha sido afectada. Pero también, ¿cuál es otra característica de la población? La distribución de edades. Retomo una imagen precisamente de la Secretaría de Salud, donde cada noche se va informando sobre cómo va avanzando este coronavirus, esta enfermedad. Y bueno, nos vamos a enfocar a la parte de población, a la parte estadística. La distribución de edades es una forma de representar cómo la población, en qué edad o rango es más afectado, por ejemplo, retomo el de coronavirus. Pero también hay otra característica, la composición genética, que nos da la diversidad de las especies, y otra característica de la población, patrones de distribución. ¿Qué quiere decir esto? La disposición en la parte espacial de un organismo. Tomo como ejemplo
el caso de un organismo o insecto que se llama, comúnmente le llaman salivazo, ya que tiene, cuando está atacando a una planta, produce mucha espuma, como si fuera saliva, de ahí el nombre. Este organismo que afecta al maíz está distribuido en toda la República Mexicana. Sin embargo, hay zonas en la cual pueden observar en la parte verde donde está menos presente y la parte roja donde está mayor presente. Todo esto que acabo de explicar son ejemplos de algunas características de la población, las cuales son únicas y solamente lo presentan a este nivel. Bueno, hay una parte muy importante que es la densidad de una población. La densidad y la distribución nos arroja, son datos que nos pueden ayudar para comprender la dinámica de la población. ¿Cómo definimos a la densidad? ¿Qué es la cantidad de individuos de una población de un área determinada? ¿Cuántos organismos hay en un área o una superficie? Bueno, la densidad puede ser, tiene varios parámetros, las cuales son mortalidad, natalidad, emigración e inmigración. Mortalidad y la emigración son datos negativos, es decir, va a variar la densidad. Cuando hay mortalidad, baja la densidad de una población, pero también cuando hay migración, que es decir, los organismos que se desplazan hacia otras áreas, a otras zonas o a otros hábitats, baja también la densidad de la población de esa superficie. Pero ¿cuáles son los parámetros que nos ayudan a aumentar nuestra población? La natalidad y la inmigración. La mortalidad y la natalidad son dos parámetros importantes para construir tablas de vida, ¿sí? Pero dentro de la densidad de una población tenemos densidad relativa y absoluta. La densidad relativa, como tal lo dice, permite hacer comparaciones de abundancia de espacio y tiempo, o tiempo. Por ejemplo, retomo estas dos gráficas precisamente de lo que acontece ahorita a nivel nacional y mundial sobre el COVID. Es una gráfica, cuando nos referimos a la densidad relativa, de alguna manera la vamos a representar así. Es decir, se grafica en la parte de, a través del tiempo, la cantidad de organismos que han sido contagiados. Más organismos en el tiempo A, por ejemplo, en enero, no es lo mismo que en el tiempo B, en abril, ¿no? O sea, esto nada más para representar la definición de densidad relativa en tiempo. Y la densidad relativa en espacio, nuevamente, si queremos comparar esa densidad de, por ejemplo, de los casos de COVID en Baja California, que son 1.582, hacia el sur del país, en Chiapas, 216. Estamos haciendo comparaciones de dos zonas, esta en relación al espacio. El área X tiene más organismos que en el área Y, ¿sí? A eso nos referimos con la densidad relativa. Vayan viendo la importancia que tiene comprender a este nivel de población. Ahora bien, la otra densidad, la cantidad de organismos que se encuentran en un espacio o en un área, nos referimos a la densidad absoluta. Esta densidad absoluta es el número de organismos en esa área. Y puede ser un conteo total, a través de métodos de conteo total. Por ejemplo, el censo poblacional es un ejemplo característico de una densidad absoluta al contar toda la población. Aquí cabe señalar que en el otro método, método de muestreo es agarrar una muestra de mi población y a través de modelos matemáticos infiero cuántos organismos hay en ciertas áreas. Cabe señalar aquí que es importante considerar que ahora con el problema de COVID en México se dice que es un modelo, que el modelo Centinela es el sistema de vigilancia que calcula
que la epidemia de COVID-19 es 8 veces mayor que lo reportado. Quiere decir que es un método que nada más tomo una muestra a mi población y infiero que esa muestra son 8 veces más lo que se tiene de COVID en México. Por eso este método está muy semejante a lo que es, o similar a cómo se lleva a cabo las encuestas. Sin embargo, nada más lo pongo como ejemplo de una toma de muestra, porque ya el modelo Centinela es mucho más complicado. Muy bien, ¿y cómo podemos otro tipo de densidad absoluta a través de la captura, marcaje y recaptura? Esta es una forma de determinar la cantidad de organismos que hay. Es imposible, recalco esta parte, el tener un total de organismos. Por eso existen este tipo de modelos para inferir la cantidad de organismos a través de modelos matemáticos o estadísticos. El método de índice de Lincoln de captura, marcaje y recaptura solamente es tomar una muestra. Por ejemplo, en los insectos se practica mucho este tipo de colecta. Colecto un insecto, plaga, por ejemplo, los marco, los libero otra vez a su área y luego en determinado tiempo retomo otra vez, capturo. Al momento de capturar van a venir organismos que ya habían marcado y ya a través de modelos matemáticos infiero cuánto es la población, incrementó o bajó, porque recuerden que tenemos varios factores para aumentar o disminuir la población, entre eso está la natalidad, mortalidad, migración, emigración. El crecimiento poblacional tiene 3 características o 3 fases. Una, el crecimiento lento, cuando empieza apenas la población a adaptarse, tal vez a un ambiente, o es una población en el cual se acabó y se empieza otra vez a recuperarse. Ahora en estos momentos de contingencia se tiene mucho, sobre todo los animales marinos, ahorita en este proceso de recuperación, no sé si han visto, muchachos, en las noticias, cómo toda esa población de animales que con un hábitat, por ejemplo, los osos, otro tipo de organismos, cómo van bajando a las comunidades, a la zona donde vive el hombre. Una de las partes para explicar esto podría ser, ahí se notaría cómo el ser humano ha afectado, ha invadido la parte de un hábitat, de un organismo, que cuando baja este organismo es porque si se asustan estos animales, precisamente por todo el ruido, todo lo que se genera en la zona del humano, ahora bajan porque estamos en casa, estamos guardados, cada vez la actividad humana va bajando ahorita, ¿no? Por esta situación. Ese es un tipo de comportamiento, pero bueno, vamos a retomar esta parte del crecimiento poblacional. Decía, este crecimiento lento que inicia la población, posteriormente, ya que se establece esta población o se recupera, empieza a haber un crecimiento más alto, el crecimiento rápido. Sin embargo, todo llega a un equilibrio, llega a una estabilidad. Cuando tenemos la parte de alimento, reproducción, todo tiene un equilibrio y es la fase de equilibrio. Si estos puntitos negros nos refieren los datos del organismo, ¿no? Los datos que hemos obtenido, que hemos capturado, ¿no? Estadísticamente, a través de modelos matemáticos, podemos ajustar nuestros datos a una curva de crecimiento logarítmica o exponencial. La parte azul es la parte de la curva de crecimiento logarítmico, ¿no? La curva en forma sigmoidal, ¿no? Porque tiene la forma de una S. Y la parte punteada roja es el crecimiento exponencial, la parte cómo va creciendo de la manera a través de este crecimiento exponencial. Estas dos curvas solo se ajustan
o más bien nuestros datos se ajustan dependiendo de lo que queramos explicar, ¿no? A este tipo de dos curvas. Cuando existen algunos datos que se disparan, es una manera de poder dar una explicación, ¿no? Puede haber un error de muestreo, puede haber muchos factores, pero por eso es importante llevarlo a cabo a través de modelos estadísticos para ajustarlo y dar una explicación posteriormente. Bueno, esa es la forma de cómo las poblaciones van creciendo, ¿sí? Las poblaciones humanas. Ahora bien, yo les decía que la parte de natalidad y mortalidad son dos factores que me van a formar lo que son llamadas las tablas de vida. Las tablas de vida simplemente son la captura de toda la información de mi población para saber cómo se está comportando, pero también para arrojarme datos biológicos, ¿sí? A grandes rasgos les enseño esta tabla que es de un organismo, de una especie que se llama Symphereus barbaris, que es un insecto benéfico, por cierto. Esto es llevado a cabo en un laboratorio donde se dan las condiciones apropiadas para mantenerlo a este organismo. Una tabla de vida consta de cortes. Nos referimos a los cortes a ese rango de edad. Por ejemplo, del huevo, de los estados inmaduros que se clasifican en larva 1, larva 2, 3, la última fase de que es pupa y adulto. Yo inicio con NX, nos referimos al número de individuos. Simplemente estoy diciendo que en esta corte tengo tantos organismos, inicio 258, no todos llegan a ser adultos. Hay muchos factores que intervienen aquí, pero ahí están mis datos de una tabla de vida. Voy a registrar la parte de mortalidad, en este caso DX nos refleja los números de organismos muertos. Y bueno, vienen otros parámetros como esperanza de vida, las tasas de mortalidad, etcétera, etcétera, donde me dan estos números, los represento o los puedo interpretar en la parte biológica, ¿sí? Por eso es importante comprender todo a este nivel poblacional. Bueno, una vez dicho esto de las tablas biológicas, también regreso, la obtención de las tablas de vida nos permiten construir curva de sobrevivencia. Existen 4 tipos de curva, aunque yo los puse 3 tipos de curva, lo que pasa es que el 4º tipo de curva es muy parecido al tipo 3. Si vemos en esta imagen, el tipo de curva 1, como caso típico, pues está el ser humano. ¿Qué nos refleja este tipo de curva de sobrevivencia o supervivencia también llamado? Nos permite que en una primera fase de desarrollo no hay mortalidad. En el caso, la mortalidad llega a una etapa ya más adulta, ¿no? Este es el tipo de curva que nos representa para este organismo, ¿no? En el caso de nuestra especie como ser humano, tipo 1. ¿Qué nos representa el tipo de curva de supervivencia? 2. Es que es constante la mortalidad. Mueren tanto en estado jóvenes, en adultos. Es una constancia ahí. Por eso está de esta forma este tipo de curva. Y el tipo de curva 3 es como característico, pues tenemos a todo tipo de vegetación, ¿no? Donde tienen una alta tasa de mortalidad en tempranas edades y muchos individuos mueren jóvenes y pocos llegan a viejos. Por eso los árboles tardan mucho, los pinos, los encinos, bosques, tardan mucho en regenerarse. Dentro de esta fase de tipo 3, la sobrevivencia, están también los insectos. Ponen muchos huevos y conforme van pasando de una fase a otra, va bajando esa esperanza de vida, ¿no? Por eso pocos llegan a adultos.
Los organismos entre más pequeños que estén van a tener una sobrevivencia alta, van a poner muchos organismos, van a haber más descendencias, pero como adultos van a ser menos. Todo esto, desde tablas de vida, las curvas de sobrevivencia, son parámetros que nos arrojan la parte biológica de una población o la dinámica de una población. Ahora bien, este es un tema que nada más va a englobar la parte complementaria del tema que les proporcioné por online, por la clase online, ¿no? Ya en la clase les había dado otro tipo de información. Esta es la parte nada más complementaria. Quisiera también, como último, que consideraran la parte estadística. Es muy importante para estudiar una población, quiere decir una especie, ¿sí? Por eso los invito a que revisen no solamente la página ahorita de la Secretaría de Salud, para que vean la parte estadística, sino también pueden ingresar a la página de INEGI para que vean las partes estadísticas, cómo se llevan a cabo este tipo de modelos y pruebas estadísticas para comprender lo que es población. Bueno, muchachos, hasta aquí concluimos la parte de población, que les va a ayudar a entender lo que es esta fase de los niveles de organización de mayor importancia para comprender una especie. Hasta luego.